pasaje. Efesios 4, vamos a estar viendo el 17 al 24. ¿Todos tienen ahí el pasaje, hermanos? Vamos a... Yo lo voy a leer. Ahí sí me ayudan en la cabina con la música. Ahí yo lo voy a estar leyendo del 17 al 24. Ahí acompáñeme ahí usted con la vista. Dice la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar, hermanos, a pedir la dirección de Dios en este mensaje del día de hoy. Señor, te damos gracias nuevamente por este culto de oración. Ahora, Padre, va a ser presentada tu palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, Padre. Esta palabra que es la única verdad, esta palabra, Padre, que es infalible. Te pedimos, Dios, que podamos examinarnos y podamos evaluarnos, Padre, nuestra vida, si nuestra vida estamos realmente siguiendo a Cristo, reflejando a Cristo, viviendo como Cristo, Padre. Pido, Dios, por este mensaje, Padre, que sea de bendición y sea de edificación para cada uno de mis hermanos, Padre, para mí mismo también, Padre. Te damos gracias, Dios, por este tiempo que tenemos para escuchar tu palabra. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, todos nosotros en nuestra antigua vida, antes de conocer a Cristo, estábamos todos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Estábamos lejos todos de Dios. Y como tales éramos hijos de desobediencia, porque hacíamos lo que nosotros queríamos. Éramos esclavos de nuestro propio pecado, de nuestra propia carne, siguiendo las modas de este mundo, que lamentablemente todo está influenciado por Satanás. Y como consecuencias, todos nosotros antes de conocer a Cristo estábamos bajo la ira de Dios. Todos estamos rumbo a ese castigo eterno. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor, y tuvo compasión de nosotros y nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó a todos nosotros de esa muerte espiritual. Y ahora todos nosotros somos partícipes de la vida eterna y somos todos partes del cuerpo de Cristo. En 2 Corintios 5 y 7 dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese día Dios transformó por completo nuestro ser. Ahora por eso nosotros amamos a Dios, seguimos sus mandamientos, y ahora nosotros aborrecemos al pecado. Sabemos que aunque fuimos transformados, renovados, todavía habitamos en un cuerpo que no ha sido completamente perfeccionado. Por eso todos nosotros tenemos luchas diarias contra los deseos de nuestra carne, contra los placeres de este mundo. Sin embargo, hermanos, hay una gran verdad para todos nosotros que somos creyentes. El pecado ya no tiene un dominio sobre nuestras vidas, porque ya no somos ese viejo hombre que estaba corrompido, que estaba sometido por el pecado. Ahora somos un nuevo hombre, creados en Cristo Jesús para toda buena obra. Por esta razón, hermanos, como nuevas criaturas en Cristo, somos llamados a vivir de una
manera digna del llamamiento que hemos recibido. Somos llamados a vivir la nueva vida en Cristo y ese es el título del mensaje del día de hoy, la nueva vida en Cristo. Hermanos, ahora nosotros con nuestra nueva vida en Cristo debemos de reflejar esa salvación que hemos recibido por gracia. Debemos de distinguirnos claramente de aquellos que no conocen a Dios. Por eso, hermanos, somos llamados a renunciar a la antigua manera de vivir. Un poco de contexto de la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad que estaba rodeada de toda clase de inmoralidad. Una ciudad comercial, cultural, próspera, era influyente en el Imperio Romano. Ellos se enorgullecían por tener uno de los templos considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que adoraban a esta diosa Artemisa, que le ofrecían todo clase de cultos de idolatría, de inmoralidad sexual, de hechicería. Además, ellos vivían en una ética permisiva. Ellos veían las mentiras o veían la ira o lenguaje ofensivo como normales. Si tú no tenías estos comportamientos o si te hacían algún insulto, algo mal y tú los perdonabas, ellos te veían como una persona débil. Y lamentablemente muchos de los creyentes ahí en Éfeso venían de este trasfondo, venían de estos hábitos que ellos tenían anteriormente. Y eso, hermanos, no estamos muy alejados de la realidad del día de hoy. El día de hoy, aquí en nuestra ciudad, es una ciudad también igualmente de inmoral, hablando de toda clase de inmoralidades. Una ciudad donde la sociedad pues ve las mentiras, ve los insultos, ve la ira, todo eso como algo normal. Por eso la exhortación del apóstol Pablo sigue siendo actual para nosotros, no solamente para la iglesia de Éfeso. Y él nos está diciendo aquí, ahí el versículo número 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Aquí los gentiles se está refiriendo a esas personas que no son salvas, que son incrédulos. Nos está diciendo a nosotros como cristianos, ahora ustedes pertenecen a Cristo, no pertenecen al mundo, ya no deben de vivir como aquellos que no conocen a Dios. Por eso con gran autoridad nos está diciendo, les advierto, hermanos, les testifico que ya no se comporten como los incrédulos, porque ustedes ya no lo son. Y vamos a ver cómo describe el apóstol Pablo aquí la vida de los incrédulos. Dice versículo 17, viven en la vanidad de su mente. Todos tenemos esa capacidad de razonar, de sentir, de percibir las cosas. Pero cuando aquí habla de la vanidad de su mente, significa que piensan o siguen o sus motivaciones o propósitos están sin valor, están vacíos, son vanos. No tienen ese propósito por el cual fuimos creados. Y esa es la tendencia, hermanos, de todas las personas incrédulas. Todos viven de una manera alejada de Dios. Todos tenemos mente que razona, decidimos, sentimos, pero los incrédulos todo lo hacen sin la guía de la verdad, sin la guía de Dios. Ellos, todos sus pensamientos lamentablemente están alejados de Dios. ¿Y por qué? Porque ellos son su propia autoridad. Ellos siguen su propia lógica, sus propios deseos, sus propias metas, sus propias motivaciones. Y sabemos que, y nosotros vivíamos así antes, que todo eso era solo egoísta, éramos egocéntricos, o sea, pensábamos nosotros solamente en nosotros mismos, en buscar nuestra felicidad, buscar nuestro reconocimiento, nuestros placeres. Y lamentablemente el fin de toda esa manera de vivir es una vida vacía, una vida sin propósito. Aquí el salmista nos dice que Dios conoce los pensamientos de los hombres y sabe que todos esos pensamientos son vanos. Esa es la manera de vivir del hombre sin Dios. Piensa en cosas vanas, que no tienen propósitos, que van sin una dirección, que no tienen una autoridad. Para ponerles un ejemplo, hoy en día hay muchas personas que quieren ser famosas a través de las redes sociales, como ciertas personas, no solamente redes sociales, en muchos lados buscan fama, buscan dinero, buscan éxito, viven para
los seguidores, para recibir esos reconocimientos. Muchos de ellos, aunque tienen este tipo de vida, aún así se sienten insatisfechos, sienten que están vacíos por dentro. Aun cuando tienen todo esto, sienten que algo les falta en el interior, que su vida no tiene un sentido. Muchos de ellos, a pesar de tener esa fama, ese dinero, ese reconocimiento, llegan a un estado de ansiedad, de insatisfacción, hasta depresión. Muchos de ellos, lamentablemente, hasta el suicidio. ¿Y por qué la gente vive de esta manera? Porque han construido su vida en esos cosas vacías, en esas cosas vanas que no tienen un propósito. Han llenado su mente en lo que hay en el mundo. Han ignorado la palabra de Dios, la única fuente de vida y de verdad. Y yéndonos a un ejemplo de la Biblia, el rey Salomón, él tuvo todas estas clases de placeres, reconocimientos, de dinero, tuvo lujos, tuvo mujeres y al final él llegó a la conclusión de que todo es vanidad. ¿Y cuál es la causa de esa mente vana o vacía? Hay versículo número 18, dice que la ignorancia de la verdad, nos dice teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta palabra entenebrecido quiere decir que tiene una mente oscurecida, están en una ignorancia espiritual, una condición. Está hablando el verbo en un tiempo de que es una condición continua, que siguen en esa ignorancia, que persisten en esa ceguera espiritual. Ellos no comprenden ni entienden las cosas de Dios. Muchos de ellos conocen el Evangelio, pero por decisión voluntaria han rechazado a Dios. ¿Y por qué lo rechazan? Porque su mente está llena de vanidad, de pensar en esas cosas que no traen ningún propósito. Su corazón se ha vuelto oscurecido por esa propia vanidad, por su pecado. Y su mente ya no reconoce la verdad. Si me acompaña ahí a 2 Corintios 4:4, ve aquí lo que dice el apóstol Pablo sobre estas personas. Dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lamentablemente, hermanos, sabemos que todo está influenciado por Satanás. Tiene esa mente oscurecida en las cosas vanas del mundo. Como tales están ciegos espiritualmente, caminando en una ceguera espiritual. No reconocen ellos su ceguera, no saben que están perdidos. Y esto lamentablemente es una vida sin Dios, alejados de Dios. No conocen a Dios y en ese estado de ceguera ellos no desean conocer a Dios. Y la raíz de todo eso es por la dureza de su corazón. Ese deseo de permanecer en su propio pecado, en sus propias cosas vanas. Y Dios, en su soberanía, permite que ellos sigan en esas mentes. Como dice Romanos 1, 21 y 22, muchos de ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa dureza de corazón les hace ser incapaces de entender la verdad. Es como si estuviéramos hablando a algún cadáver, no va a comprender, no va a escuchar nada, porque está muerto. Así las personas están espiritualmente muertos, no entienden, no comprenden las cosas de Dios, porque tienen el corazón endurecido, tienen el corazón petrificado por su pecado. Y cuando una persona vive en este estado, se vuelven insensibles a la verdad, a las cosas espirituales. Y como consecuencia, lo vamos a ver aquí, dice que se pierden en toda sensibilidad moral, en toda inmoralidad y terminan participando en todo tipo de pecado y comportamientos vergonzosos. Aquí versículo número 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esa es la vida de los incrédulos, una vida
que han rechazado el Evangelio, una vida que han seguido sus propios voluntad, y su corazón como tal se ha se ha endurecido, se ha vuelto insensible para percibir las cosas espirituales, incluso insensibles a las cosas morales. Van perdiendo el sentido, muchos de ellos, de lo que es correcto e incorrecto. Muchos de ellos ya no les importa si sus acciones y su manera de vivir trae consecuencias, porque su conciencia se ha cauterizado, ya no perciben muchos de ellos lo que es malo. Y perder esa sensibilidad, hermanos, es muy grave. Un ejemplo, todos tenemos nuestra piel por la que percibimos el dolor o si algo está muy caliente. Si ponemos en algo caliente, la vamos a quitar rápidamente. Vamos a sentir esa caliente o algún dolor. Imagínese que usted pierde ese sentido y usted pone su mano en algo caliente, pues se va a dañar. Lamentablemente las personas han endurecido, se ha vuelto como un callo su mente, su conciencia, que ya no son insensibles hacia la inmoralidad, hacia todos actos malos. Y esto, hermanos, nos lleva a que la persona cae en esa lascivia. Aquí lascivia se refiere a que se entregan completamente a sus deseos, a toda clase de impureza, no solamente a lo sexual, sino a toda clase de inmoralidades. Ya no tienen control en ese estado, ya no tienen vergüenza, ya no les importa los daños ni las reglas de la sociedad, mucho menos les importa lo que diga la palabra de Dios. Ya no reconocen mucho de ellos entre el bien y el mal. Muchos de ahora, de nuestros jóvenes o adultos que empiezan ya sea en una adicción, en un vicio, empiezan por curiosidad, empiezan por presión de los amigos. Vemos que al principio se siente algo de culpa, algo de vergüenza, sabes que algo está mal en lo que estás haciendo, pero con el tiempo, con esa práctica, van perdiendo esa sensibilidad, ya no les va pareciendo que eso está mal, su corazón se va endureciendo, ya no lo consideran malo, su moralidad se va apagando. Cuando llega a ese estado que la moralidad se va apagando, son insensibles, ya es una mente corrompida. Aquí en Romanos 1:24 nos dice, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, ya en ese estado de que ya son insensibles al pecado, ya no les va a importar lo que digan los demás, ya no les va a importar lo que diga Dios. O sea, en ese estado ya van a buscar solamente alimentar esos deseos, esas pasiones. Por eso el apóstol Pablo está diciendo aquí, cometen con avidez toda clase de impureza. Quiere decir avidez, ya es un descontrol, ya es un impulso, ya no tienen freno. Esa persona ávida que ya no tiene algún control en sus deseos, ya no va a respetar nada, ya no va a tener límites, ya se va a sobrepasar otros, los va a dañar, ya está entregado a ese libertinaje, esa vida se va a convertir en un estilo de vida, esa inmoralidad. Es el peligro que aunque ellos estén dañando también, lamentablemente dañan a otras personas, a sus seres queridos. Continúan en esta inmoralidad, ya no pueden concentrarse en sus vidas, ya están atrapados en ese vicio, en esa adicción, ya no pueden parar, ya cada vez buscan cosas más fuertes porque ya se sienten insatisfechos, necesitan más, ya en ese estado su inmoralidad ya está apagada. Por eso Pablo está diciendo aquí que cometen con avidez, ese deseo es descontrolado, que ya no tiene límites. Y lamentablemente es la condición de los incrédulos, de aquellos que viven y han rechazado a Cristo. Viven en este estado lleno de impureza, en esta mente vacía, lejos de Dios, cometiendo toda clase de inmoralidades. Si usted ha visto, el apóstol Pablo nos está repitiendo varias palabras como mente, entendimiento, corazón, sensibilidad. Nos está diciendo que el pecado, todas estas clases de malicia comienza desde el dentro del hombre, de su mente, esa mente que se resiste a Dios,
de esa mente de esos pensamientos que se manifiestan en nuestra conducta. En Romanos 1:28, si gusta acompañarme, nos dice aquí, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, y aquí nos da una lista de toda clase de inmoralidad, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, quienes aún habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Hermanos y querido visitante, si hoy te identificaste con esta manera de vivir, lamentablemente estás en una ignorancia espiritual. Si tu conciencia ahorita está apagada, vives en ese pecado constantemente, ya no sientes ni culpa, ya no sientes ni vergüenza, ya no te importa lo que digan tu familia, no te importa lo que diga la palabra de Dios. Si tú te has identificado, ya has cruzado esa línea, ya has perdido esa sensibilidad, ya te has entregado ese libertinaje, solamente vives para satisfacer tus deseos. Y aquí nos dice la palabra de Dios que estás bajo el juicio de Dios. No solamente vas a experimentar esas consecuencias de tu manera de vivir, esos daños que vas a traer a ti mismo y a las personas que te rodean, sino aquí la consecuencia más grave es esa condenación eterna. La Escritura nos dice claramente, la paga del pecado es la muerte. Así que lo que vas a obtener por vivir de esta manera, por estar viviendo de esta manera, de este estilo de vida, va a ser esa condenación eterna. Pero aún hoy estás a tiempo de arrepentirte, dejar atrás esa manera de vivir. Entonces, hermanos cristianos, aquí surge una pregunta para nosotros. Esta manera de vivir, como el apóstol Pablo describió, la manera de vivir de los incrédulos de Dios, ¿describe una manera de vivir del cristiano? No, porque esto, hermanos, desde el momento en que nosotros fuimos salvos, que nos convertimos, no lo hemos aprendido de Cristo. Por eso Pablo nos exhorta a que debemos de vivir conforme a nuestra nueva vida en Cristo. Hermanos, la nueva vida en Cristo es completamente opuesto a lo que vimos ahorita, a lo que es andar en la carne. El hombre que dijimos que vive centrado en sí mismo, egocéntrico, buscando sus placeres, su reconocimiento. El nuevo hombre en Cristo vive centrado en vivir como Cristo, para Cristo, vive con un propósito por el cual ha sido llamado. El viejo hombre era insensible, desvergonzado en lo moral, en lo espiritual, pero ahora todos nosotros somos sensibles al pecado. Antes nuestra manera de vivir estaba corrompida, pero ahora somos renovados, somos transformados. Porque cuando fuimos salvos, no solo adquirimos ese conocimiento acerca de la palabra de Dios, todos nosotros experimentamos ese poder transformador del Evangelio que nos ha cambiado. Así que, hermanos, la clave para vivir una vida en Cristo es ser cristocéntricos. Debemos de aprender y debemos de conocer y debemos de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Versículo número 20 dice: mas nosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Todos nosotros, hermanos, los que hemos creído en Cristo, hemos sido salvos por su gracia. Antes nuestra vida estaba perdida, pero Dios proveyó esa gracia para cada uno de nosotros, ese favor inmerecido de Dios que no merecíamos, y esa confianza depositada en su gracia, que es la fe. Ese fue el medio por el cual todos fuimos salvos, ambos como un regalo de Dios, un don gratuito de Dios, porque no fue algo que hicimos por obras, que hicimos con méritos, por esfuerzos. No es algo que pagamos, porque ese precio Cristo la pagó con su sangre preciosa en la cruz, que fue derramada como ese cordero sin mancha y sin defecto. Él, Cristo sin pecado, llevó nuestros pecados
a la cruz. Y ese día que escuchamos acerca de Cristo, de su muerte y su resurrección, ese día que Dios nos habló, ese día su palabra a todos nosotros nos confrontó, nos hizo reflexionar acerca de nuestra manera de vivir. Nos reveló que estábamos perdidos, que estábamos ciegos, que estábamos en nuestras transgresiones, en nuestros delitos y pecados, que estábamos caminando rumbo al infierno. Y ese día produjo algo más que un simple remordimiento. Todos reconocimos que éramos pecadores, todos reconocimos que ofendíamos a un Dios santo y todos reconocimos que solo Cristo podía salvarnos y perdonarnos. Todos nos humillamos, lloramos, no por las consecuencias del pecado, no porque fuimos descubiertos del pecado, sino porque nos dolió saber que estábamos ofendiendo a un Dios santo. Nos humillamos, confesamos y como dice la Escritura, Él es fiel y justo, nos perdonó y nos limpió de toda maldad. Así que fue por medio de ese arrepentimiento que nos quitó todo el obstáculo que teníamos por causa del pecado. Recibimos por medio de la fe la salvación. Todo gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso, hermanos, ese día ocurrió un verdadero cambio en nuestra manera de vivir. Dimos un giro de 180 grados, dejamos atrás esa manera de vivir, nos apartamos de ese pecado para andar ahora por la senda de la justicia. Ahora somos hijos de Dios, ahora somos regenerados a una nueva vida. Como dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 5:17, si gustan acompañarme, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fueron hechas nuevas todas las cosas para nuestras vidas. Porque todas estas cosas las hemos aprendido de Cristo, hemos sido enseñados por su verdad. Sabemos que Cristo es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Aquí, hermanos, aprender está ligado a ser un discípulo. Significa, hermanos, que todos escuchamos esa palabra, todos creímos en esa palabra y todos ahora seguimos esa palabra. Por lo tanto, hermanos, vivir como los que no conocen a Dios, vivir como vivíamos antes, hermanos, ya no tiene lugar en la vida de nosotros. Por eso Pablo dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados en Él. Nos está afirmando, ustedes han oído, ustedes han sido enseñados, por eso ustedes no tienen razones para vivir como viven los gentiles, para vivir como vivían ustedes antes. Así que, hermanos, en nuestra nueva vida debemos de dejar toda esa conducta, todos esos pensamientos que contradigan lo que nosotros creemos, lo que nosotros profesamos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora podemos decir como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, hermanos, nuestra nueva vida en Cristo consiste en actuar como Cristo, pensar como Cristo, en ser como Cristo. Por eso somos cristocéntricos todos nosotros. Y por esa razón, hermanos, cada día de nuestra vida debemos de vivir en una renovación de nuestra mente. Y versículo número 22, 23 y 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Aquí Pablo está diciendo de esa regeneración que tuvimos todos cuando nos convertimos, cuando aquí está utilizando estos verbos, despojados, renovados y vestidos. Nos despojamos todos de ese viejo hombre, nos quitamos por completo esa manera de vivir. Está utilizando esta metáfora de quitarse de ropa y ponerse nueva. Todos cuando tenemos la ropa sucia, manchada, que huele mal, no se va a poner ropa nueva encima, ¿o sí? Nos quitamos esa ropa y nos ponemos una nueva. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Fue una acción que se hizo en el pasado, que en el momento de nuestra salvación. Todos nos despojamos de esa naturaleza corrompida, de esa conducta que describe a los incrédulos.
Así que en Cristo ese viejo hombre, hermanos, deja de existir. Y esta transformación comenzó cuando escuchamos el Evangelio, nos arrepentimos y nos volvimos a Dios. Nos despojó de esa ropa sucia y nos dio una nueva identidad. Ya antes éramos nosotros esclavos del pecado, pero ahora estamos libres gracias a Cristo. Por eso fuimos renovados en el espíritu o en vuestra mente. Porque hemos comenzado un proceso continuo de renovación desde el momento en que fuimos salvos. En nuestra mente es como un manantial que brotan toda clase de pensamientos. Cuando ese manantial estaba contaminado por nuestro antiguo hombre, pues, brotaban todas clases de pensamientos malos, corrompidos. Pero ahora esa fuente donde empieza el manantial está ocupada por Cristo. Ahora todos esos pensamientos que brotan deben ser para edificar y glorificar a Dios. ¿Y cómo puedo llevar a cabo esta renovación? Dijimos que antes nuestra mente estaba ocupada por el yo, por el yo, el buscar a mí mismo. Está influenciada obviamente por Satanás, por el mundo, pero era controlada por nosotros mismos. Ahora nuestra mente debe ser controlada por Cristo, someter todos nuestros pensamientos al control de Cristo. Él es el que va a limpiarnos, es el que va a hacer que nos alineemos con la voluntad de nuestro Dios. Así que hermanos, esa vez que recibimos la salvación, nuestra mente fue renovada. Nuestra mente fue apartada de toda clase de inmoralidad. Así que una persona desde el momento que se convierte a Cristo sufre una renovación de su mente, donde Dios le da una capacidad espiritual, una capacidad moral para comprender su verdad. Es una obra continua que todos los creyentes vamos a tener por obra del Espíritu Santo. Algunos de nosotros a lo mejor vamos a avanzar un poco más lento, otros poco más rápido, pero todos debemos estar en ese proceso. Y como tal, hermanos, somos responsables nosotros también de este proceso. ¿Y cómo se da esta renovación, hermanos? Por medio de la llenura de la palabra de Dios, por medio de una constante comunión con Dios, por medio de la oración. Estos son los medios, hermanos, que todos nosotros debemos de vivir cada día para ser semejantes a Cristo. Entonces, hermanos, preguntémonos a nosotros mismos, ¿en verdad estamos renovando nuestra mente cada día por medio de su palabra? Porque esa renovación, hermanos, por medio de su palabra, el resultado va a ser vamos a ser despojados del viejo hombre. Y así, hermanos, somos vestidos del nuevo hombre. Ese acto que se completó, ese acto que tuvimos todos nosotros cuando nos convertimos, porque ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en nosotros. Ahora somos creados, por eso dice aquí, en justicia y santidad de la verdad. Ahora somos una nueva criatura, fuimos limpiados, nos dio una nueva vida, una nueva identidad. Ahora por eso vivimos para la justicia y la santidad. Esa es una vida conforme a la de Cristo. Y para terminar, dice, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vivir en esto, hermanos, en la verdad, en la palabra de Dios. Lo vivimos desde nuestra conversión y lo vamos a vivir toda nuestra vida cristiana. El pecado ya no va a gobernar en nosotros, ya no va a reinar en este cuerpo mortal. Ya no vamos a obedecer nuestras inclinaciones al pecado. Ya no vamos a prestar nuestro cuerpo para cometer toda clase de iniquidades, de injusticias, de inmoralidades. Sabemos que lamentablemente en este cuerpo mortal aún habita el pecado. Es la naturaleza de nosotros. Ahí en Romanos 7, 17 al 20, si gusta acompañarme, el apóstol Pablo dice esto: de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí.
Hermanos, somos nuevos hombres, somos criados, somos vestidos como nuevo hombre para las buenas obras por las cuales fuimos llevados. Pero esto significa que mientras que estemos en este cuerpo mortal, el pecado va a desaparecer completamente. El pecado aún va a estar presente. Vamos a batallar con esta naturaleza caída. Vamos a ser perfeccionados, hermanos, hasta que el día que Cristo regrese, cuando ese día ya recibamos esos cuerpos glorificados, inmortales, incorruptibles, libres de cualquier pecado. Mientras tanto, hermanos, debemos de vivir en esa vida justa y santa. No la podemos vivir todavía perfectamente. Pero aunque el pecado aún está en nuestra carne, hermanos, nosotros como cristianos ya no lo debemos de desear, ya no lo debemos de amar, hacer cualquier clase de pecado. Ahora, hermanos, debemos de anhelar esa justicia y esa santidad. Por eso, hermanos, es importante comprender que esa no es nuestra manera de vivir como verdaderos cristianos. Hermanos, si en verdad hemos sido salvos, si en verdad hemos sido convertidos, no podemos amar las cosas del mundo, no podemos vivir como los del mundo. Porque claramente dice la Escritura que todo el que ama el mundo y sus placeres es un enemigo de Dios. Así que si alguien dice que soy cristiano, creo en Cristo, pero practica el pecado, no se siente culpa ni vergüenza, no le importa lo que digan los demás, ni lo que diga la palabra de Dios, entonces tiene un corazón endurecido, vive como los incrédulos, tenebrecido, ignorante, insensible, esclavizado por el pecado. Y en esa condición usted no es un creyente, es un enemigo de Dios. Y sabemos que la paga de esa vida, lamentablemente, es la condenación eterna. Y por eso hoy, si tú te identificaste, estás escuchando esta verdad, es la única verdad capaz de reconciliarte, de liberarte de esa esclavitud, de renovar tu mente, de despojarte de esta manera de vivir y de vestirte de una nueva vida. Nosotros, hermanos, como creyentes, ¿vamos a pecar alguna vez? Nosotros como creyentes, hermanos, aunque nos hemos despojado del viejo hombre, dijimos que todavía tenemos esa naturaleza. Si no estamos constantemente creciendo en su palabra, vamos a poder tropezar, resbalar nuevamente. Vamos a poder enfrentar esos pecados que a lo mejor ya, de alguna manera, ya los habíamos vencido. Nadie está exento de tropezar otra vez, de caer en pecado. Es una lucha que todos nosotros tenemos día en día. Una lucha que vamos a vivir toda nuestra vida. No va a terminar hasta que Cristo regrese o hasta que partamos de este mundo. Ahora, hermanos, si he sido salvo, soy un creyente y por alguna razón me descuidé, tropecé, resbalé, ¿voy a perder mi salvación? La salvación no se pierde, hermanos, porque no se basa en lo que nosotros hayamos hecho, en nuestra perfección, en nuestra moralidad, sino es la obra perfecta de Cristo. Por eso dice su palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para todos aquellos que han sido salvos. Pero esto, hermanos, no nos debe llevar tampoco al libertinaje, que quiere decir que no tomemos la gracia de Dios como una licencia para hacer todo lo que queramos. No por ser cristianos, o decir ya somos salvos, ya no vamos a ir a esa condenación. Ya puedo hacer lo que quiero, puedo vivir a gusto, en mis propios deleites, placeres. No, hermanos, esa no es la libertad que nos ha dado Cristo, de vivir en dominados por el pecado. El apóstol Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hermanos, ya no estamos nosotros dominados por el pecado. Ahora nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Somos marcados como propiedad de Dios. Ahora le pertenecemos a Dios. Por eso un verdadero cristiano no puede vivir, no puede tener este estilo de vida como los incrédulos o como lo tenía antes. Hermanos, la carnalidad, la vida de los incrédulos
y la piedad del cristiano no coexisten en la vida de un verdadero creyente. Eso no es un nuevo hombre, porque un verdadero creyente crucifica sus deseos, sus pensamientos, sus placeres, los ha crucificado. Y si alguien dice conocer a Dios, pero vive en el pecado, entonces ha elegido el camino del libertinaje, y eso lamentablemente no es un verdadero creyente. Por eso hoy todos reflexionemos con sinceridad. ¿Realmente soy un verdadero seguidor de Cristo? ¿O simplemente vivo como antes en mis pasiones, en mis placeres? ¿Mi mente ahora está gobernada por Cristo o está dominada por el pecado? Hermanos, sabemos que en estos cuerpos el pecado seguirá presente. Vamos a luchar diariamente. Pero la diferencia, hermanos, es que quien tiene el control. Por eso, denle el control de su vida a Cristo. Así, mediante su palabra, usted continuamente va a ser renovado. Por eso les decimos varias veces y les recalcamos que estudien la palabra de Dios, medítenla, escuchen predicaciones, pero no solamente se llenen conocimiento, sino aplíquenla en su manera de vivir. Dios ahí por medio de su palabra nos ha enseñado cómo vivir una vida agradable a Dios, una vida que vamos a ser constantemente renovados, vivir conforme a su voluntad. Escuché estas palabras de un predicador, dice: el pecado te alejará de la palabra de Dios, o la palabra de Dios te alejará del pecado. Por eso, hermanos, sea diligente en el estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios lo va a enseñar, lo va a instruir, lo va a corregir. Y esto es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así el creyente va a mostrar una verdadera vida en Cristo, en su exterior, por medio de la justicia, cuando nos relacionemos, cómo relacionarnos con los demás, en nuestro interior, esa santidad, esa vida que le agrada a Dios. Y todo este fin de nuestra nueva vida en Cristo, hermanos, es para exaltar y glorificar a Cristo en nuestra manera de vivir. Ese es el propósito, hermanos, de nuestra nueva vida en Cristo. Así que hoy le invito, hermanos, que persona visitante que se siente identificado, se siente vestido de esa ropa sucia del viejo hombre, hoy es el día para que usted se despoje. Venga a Cristo hoy, entréguese. Él lo va a vestir con una nueva ropa de justicia y de santidad. Lo único que tienes que hacer es confesar tus pecados. Él lo va a perdonar y lo va a limpiar de toda esa maldad. Pero hacerlo con sinceridad, reconociendo que tu mente está dominada por toda clase de deseos, que has rechazado su palabra, que estás viviendo en impurezas. Solo el poder de la palabra de Dios lo va a limpiar de toda esa maldad. Así que abandone esa antigua manera de vivir. Si tú vienes verdaderamente con un corazón arrepentido, con un corazón sincero, Dios te va a perdonar, Él te va a restaurar. Él te va a despojar de cualquier vicio, de cualquier adicción, de impurezas. Va a renovar tu mente con la verdad. Y te va a vestir del nuevo hombre. Serás ahora un hijo de Dios. Todas esas cosas viejas van a pasar, todas las cosas van a ser hechas nuevas. Y tu hermano, nosotros como creyentes, si sentimos que estamos tropezando, resbalando, hoy es tiempo de renovar nuestra mente. Recuerda, hermanos, ya fuimos despojados de ese viejo hombre, ya fuimos vestidos de ese nuevo hombre. El pecado ya no debe reinar nuestras vidas, nuestro cuerpo ya no debe ser para cometer todas clases de inmoralidades. Así que, hermanos, debemos renovar constantemente nuestra mente por medio de su palabra, entregándole todo nuestro control al Espíritu Santo para que Él sea el que gobierne nuestra vida. Así que, hermanos, en su vida esté en constante oración, en constante comunión, estudio de su palabra. Y no solamente eso, sino aplíquelo a su vida, a todo lo que usted estudia, a todo lo que usted medita. Porque para eso fuimos salvos, hermanos, para vivir una nueva vida en Cristo. Vamos a orar, hermanos.
Señor, te damos gracias por este mensaje que tú nos has traído el día de hoy. Padre, sabemos, Padre, que tú nos has salvado por tu gracia, tú nos has despojado de ese viejo hombre, nos renovaste, nos vestiste de este nuevo hombre, Padre. Ahora vivimos para la santidad y la justicia, para toda buena obra, Padre. Pido, Dios, que tu palabra, esta palabra inerrante, esta única verdad, Padre, nos llenemos nuestra mente, nuestro corazón. Padre, nos esté constantemente purificando, limpiando, Padre, toda maldad que pueda haber en nosotros. Padre, sabemos que a veces no somos diligentes en el estudio de tu palabra por pereza, por hacer otras cosas, pero Padre, tú nos has llamado para eso, para vivir esta nueva vida en Cristo, Padre. Como tales debemos de renovar el espíritu de nuestra mente en tu palabra. Pido, Dios, que seamos diligentes, que podamos crecer espiritualmente por medio de tu palabra y no solamente llenarnos de conocimiento, sino vivirla también, Padre. Vivir esa vida por la cual le profesamos, por la cual creemos, Padre. Pido que Padre, que nos hables siempre a través de tu palabra, de tus mensajes para crecer, Padre, para así, Padre, vivir una vida como Cristo, reflejar a Cristo, ser imitadores de Cristo. Padre, también te pido si aquí alguien se ha identificado o alguien está viviendo esa vida, Padre, entenebrecida, esa vida oscurecida, están ciegos espiritualmente.